Vamos a saludar primero a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, de verdad, y acá de la Nueva Jerusalén, Iglesia de la Nueva Jerusalén, de este hermoso pueblo de Moján. Este es un pueblo pegajoso. Todos los que lo visitan se quedan enamorados de este pueblo. Un pueblo bastante sano a pesar de todo. Les enviamos unas bendiciones grandes, esperando que si te conectas a escuchar este mensaje, bueno, Dios haga algo hermoso en tu vida, porque estoy plenamente convencida que la palabra de Dios es viva, es eficaz, y ella cumple el propósito para el cual el Señor la envía. Amén. Bueno, mis amados, ubiquémonos en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Palabra propicia para estos últimos tiempos que nos quedan en esta tierra. Cada vez que amanece yo digo, Señor, un día menos que falta para tu encuentro. Un día menos que falta para que la iglesia sea arrebatada. Cuando lo tengan, le damos fuerte amén y le damos reverencia a esta hermosa palabra. Confía, Él siempre está. Así se llama el mensaje de hoy. Confía, Él siempre está. Leemos su palabra para la gloria del Padre, del Hijo y con la preciosa alianza de su Santo Espíritu. Dice así, en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, te doy gracias por tu amor y bondad, por tu inmensa misericordia, la cual hoy has derramado nueva. Gracias por esa misericordia que nos abraza, que nos sostiene, Señor. Gracias te doy por esta palabra, Señor, que hoy nos has de hablar a cada uno de nosotros. Te pido que ella cumpla el propósito, Señor, por la cual tú la estás enviando. Que nuestros corazones, Señor, se preparen para recibir con mansedumbre la palabra que tú nos envías. Que ella nos edifique, que ella nos liberte, que ella nos despierte, que ella nos consuele, que ella nos levante, que ella nos sacie, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios amado. Amén y amén. Pueden sentarse, señora. Es tremendo cuando nos dice por nada estéis afanos. ¿Qué es sentir afán? El afán es sentir prisa para hacer algo, el cual tiene profundo interés para nosotros. Es sentir prisa para hacer algo que tiene gran interés para nosotros. Viendo esa definición, yo podría decir, Señor, afáname por ti. Porque si ese afán con que nosotros hacemos todas las cosas, las tuviéramos para el Señor, mi hermano, ¿quién detiene a la Nueva Jerusalén? Y cuando tenemos deseo de hacer muchas cosas para nosotros, para nuestro beneficio,
nadie nos va a detener. Les aseguro que no hay cansancio, no hay dolor, no hay sol, no hay distancia, no sobra tiempo, porque es algo que tiene mucho interés para nuestras vidas y necesitamos satisfacerlo. Creo que la satisfacción que como hijos de Dios podemos tener y debería ser la mayor es por alcanzar esa morada celestial. Esa sí debería ser el afán, la prisa más grande y más interesada que podríamos tener por alcanzar, por no descuidar, como dice Hebreo, esta salvación tan grande. Porque se descuida, muchas veces se descuida. Muchas veces, por situaciones que atravesamos, descuidamos esta salvación. Y ella es un ídolo silencioso en nuestra vida. Porque ¿cómo le dedicamos tiempo para poderla satisfacer? ¿Cómo le dedicamos horas, programación, planificación para poderla obtener? Mas Jesús nos dice que por nada estemos afanosos. Mas sin embargo, muchas veces las malas noticias nos afanan. Muchas veces las presiones financieras nos afanan. Muchas veces la parte emocional nos afana. Miedo a cuál será mi futuro. Problemas que pueda tener en mi familia. Cansancio de no poder continuar. Y nos es más fácil abandonar al Señor que abandonar mi propósito y mi interés. Muchas veces lo mismo. Nos es más fácil abandonar al Señor que abandonar mi propio interés. Pero el Señor nos aconseja que por nada estemos afanosos. Cuando ese afán toma prioridad en nuestras vidas, ¿en qué se convierte? En un ídolo. Por eso que es un ídolo muy silencioso. ¿Y qué provoca el afán? El afán provoca ansiedad. Por eso que hoy muchas personas, es tanto el estrés que tienen por alcanzar las cosas, que entran en ansiedad. Y si esa ansiedad ellos no se la entregan al Señor, caen en depresiones. Hoy digo que la enfermedad más común que hay en las personas proviene del estrés. Proviene del estrés. El querer hacerlo todo. El ver que no lo voy a lograr. Entonces eso se constituye en nosotros un ídolo que nos lleva a ser ansiosos. ¿Y qué es tener ansiedad? Es una preocupación excesiva. Es una preocupación excesiva que lleva a que nuestro corazón sienta temor, miedo, inquietud y desesperación. Mira todo lo que provoca el no descansar en el Señor. El afán da como fruto la ansiedad. Y cuando esa ansiedad no le ponemos un tope, provoca todo esto. Preocupación excesiva y a veces nos lleva a tomar decisiones
que no eran las de Dios. Es más, se nos olvida hasta ponerle las cosas al Señor. Muchas veces, es que yo se lo puse al Señor por una vez actuaste e hiciste lo que quería. No esperaste la respuesta del Señor. ¿Por qué? Porque había demasiada ansiedad en ti. ¿Y qué hace esta ansiedad? Que vivamos atrapados, encarcelados en aquello en que hemos puesto nuestra mirada o nuestro interés. Nos atrapa. Y decimos que somos libres en el Señor, pero estamos más presos que nunca. Porque la palabra no ha hallado cabida en tu corazón de poner en práctica lo que Dios nos está diciendo. Yo les pregunto, ¿será que Dios se equivoca? Nunca. El mejor consejo que tú y yo podamos tener, lo vamos a conseguir en esos 66 libros. La mejor salida que vamos a conseguir va a estar en esos 66 libros. Pero se nos olvida. ¿Y por qué se nos olvida? Porque hubo algo que tuvo más interés que nuestro Señor. Y llegamos a un punto en que ya no queremos congregarnos. Es tanto mi afán que el tiempo me da de orar. Porque cuando ya decido orar, todos mis días fue un afán. Y entonces lo que hago es que me duermo. Y me despierto ya, Dios mío, tarde, me tengo que ir para el trabajo. Gracias, Señor, por este día ya. Le estamos dedicando el tiempo que Él se merece. Y no tanto el tiempo que Él se merece, el tiempo que tú y yo necesitamos estar con Él, el tiempo que necesitamos para cuidar el depósito que Él colocó en nosotros, como fue esa bella unción del Espíritu Santo. Ese afán nos roba la presencia del Señor. Nos roba el compartir con el Señor. Nos roba aún el compartir en familia con los hermanos. Que tomemos en poco las actividades de la iglesia. ¿Por quién viene usted a congregarse? Yo vengo por Él. Yo vengo por Él. Porque lo necesito. Sé que sin Él yo dejo de existir. Espiritualmente dejo de ser. ¿Y de qué me vale estar llena de todos mis intereses, pero estar vacía de Él? Escrito está en su palabra que de qué le vale al hombre ganarse el mundo entero si al final va a perder su alma. ¿Qué recompensa va a dar el hombre por su alma? ¿Qué nos roba la ansiedad? Lo primero que te roba es la paz. Porque vas a estar inquieto, vas a estar con preocupación excesiva. Vas a estar afanado, vas a estar desesperado. Por eso que lo primero que Él trata de robarte es la paz. Te va a robar el descanso en el Señor. Te roba la alegría. Te roba la esperanza que no avergüenza. Porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Y lo peor del caso es que muchas veces nos roba la fe. ¿Por qué? Porque nos dejamos de congregar, porque dejamos de orar, porque dejamos de ayunar, porque dejamos de dedicarle tiempo a las Escrituras para ver qué le quiere decir el Señor, porque dejamos de compartir en familia con los hermanos, porque dejamos de visitar a aquel hermano que está enfermo, porque dejamos de preocuparnos si el hermano vino o no vino al servicio. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Será que está dominando ese afán que el Señor nos dice por nada?
nada. Y nada es nada, no hay economía, no hay familia, no hay nada por la cual estemos afanados. ¿Por qué nos dice? Dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de quién? Delante de Dios. Y aquel que te va a dar la salida a lo que tú tanto anhelas y deseas. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Dice, con toda oración y ruego en acción de gracias. Señor, tengo esta deuda y no hallo cómo solventarla. Todas las puertas se le cierran, pero la pongo en tus manos, Señor. Toma el control de aquel que cobra, Señor del cielo, que cuando yo vaya a Él pueda entenderlo, Señor. Y descanso en el Señor. Cuando tú vas, dice, no hay problema. Paga tu tiempo. Y vas a ver que es el Señor obrando, pero ya se la pusiste. Y vas a seguir procurando hacerlo, confiando en el Señor que va a abrir esa puerta para que tú canceles. Señor, tengo problemas en mi matrimonio. Ve al Señor. Señor, ¿qué está pasando con mi esposa? Ya no es la misma. ¿Qué está pasando, Señor? ¿En qué estoy fallando como marido? Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, dame las estrategias que necesito para atender a esa mujer que has puesto como ayuda idónea. No sé cómo hacerlo. Y viceversa, la mujer hacia el marido. Si son los hijos, Señor, aquí están mis hijos. Y confío en tu palabra, Dios. Que mientras yo permanezca firme creyendo en ti y haciendo tu obra, tú te encargas de mis hijos, porque ellos llegarán a ti, porque ellos te servirán. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Es confiar que Él está. Ya tú y yo no estamos solos. Si estuviéramos sin Cristo, preocúpate como el mundo, afárate como el mundo. Por lo cual muchos se suicidan. Muchos ven las salidas en el suicidio porque su mente está vacía y el enemigo ataca y dice, sal de esto, sal de esto, sal de esto, es la solución, y se suicida. Triste cuando abran sus ojos, porque en la muerte no termina la vida, comienza la verdadera vida. En la muerte comienza la verdadera vida. Bien sea vida eterna con Cristo o condenación eterna. Pero si un cristiano entra en depresión y afán, es porque su mente está vacía. Porque no hay palabra con que contrarrestar. Decir, ¿qué pasa? Mirarte el espejo, primeramente de la palabra, y después mirarte el espejo físico, decir, ya, yo tengo a alguien que pelea mis batallas. Yo tengo a aquel que envuelve la plata y el oro. Yo tengo a aquel que derramó su amor en mí. Por lo tanto, mi esposa, mis hijos, mi finanzas, todas dependen de él. De hecho, vamos a Mateo, capítulo 6, versículo 25, donde varios versículos se los dedicó a este tema. Dice, el afán y la ansiedad, su fruto. Dice así, por tanto os digo, no os afanéis, otra vez. ¿Y quién habla aquí? El mismo Jesús. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. 6:25 en adelante. Ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Por qué dice el Señor eso? El día que partamos,
¿Qué nos vamos a llevar? A duras penas nos colocarán una ropa. Pero nada de esta tierra nos vamos a llevar. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y te hace una pregunta, Tiana. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿No somos nosotros su mejor creación, iglesia? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Si te afanas, ¿qué vas a conseguir? Solamente preocupación. Descansa en el Señor. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Muchos podrán testificar aquí de cómo el Señor los ha vestido. De cómo de pronto se ha parecido, mira, te regalaron esto. ¿Verdad que sí? Él lo hace. ¿Y con quién lo hace? Con sus hijos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Cómo nos llama? ¿Cómo nos llama esos afanados? Hombres de poca fe. No afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles, los que no tienen a Cristo, los que no conocen de la palabra, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Y qué nos da? ¿Cuál es el consejo? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿A quién tenemos que buscar? A Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y cierra diciendo, así que no os afanéis por el día de mañana. Es que mañana, y cuando llegue el mes esto, voy a hacer esto, y mañana tal vez, porque cuando tenga este tiempo, y ya va, para. Si Dios quiere. Si Dios quiere, porque no sabemos si hoy nos vamos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Y hay un punto ahí. ¿Y cuál es lo que te dice a ti ahí? Basta cada día su propio mal. Basta de ese afán que te roba la intimidad con Dios, que te roba el no tener tiempo para el Señor, que te roba el tiempo de ayudar, de encerrarte, de lidiar con Él. Basta. Cada día trae su afán. Preocúpate por el día de hoy. Mañana nos dará un nuevo amanecer, si Él quiere, y veremos qué trae el día de mañana. No nos dice que sean conocidas las peticiones delante de nosotros. Y tenemos ejemplos. ¿Recuerdan cuando visitó al amigo Lázaro, Marta y María? ¿Qué pasó allí? Había una persona que estaba turbada, con una preocupación excesiva. ¿Quién era esa? Marta. Le dijo, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas. Es decir, no sabes, no has podido escoger lo mejor. Pero una cosa es necesaria. Y María escogió
la mejor parte, porque María, ¿qué hizo? Se sentó con el maestro. Le dedicó el tiempo a aquel que vino a visitar. Y a veces que venimos a la iglesia y tenemos la mente afuera, de que tengo que hacer esto, salir de servicio, tengo que hacer esto. Dios mío, basta. ¿Y quién se encarga de hacer eso en ti? El enemigo de nuestras almas. A él no le conviene que tú y yo nos llenemos del Señor. Porque él sabe que si nos llenamos del Señor somos capaces de dar un parado. De tener una vida regulada, equilibrada en el Señor. Y a cada cosa le dedicamos el tiempo sin mucha preocupación y afán. Eso lo hace el enemigo. Para distraerte, para distraerme. Cuando nosotros quitamos la mirada del Señor, ¿qué pasa? Vemos todo lo natural. Por eso que dice que el hombre natural no persigue las cosas que son del Espíritu, que para eso no cura. Pero si ellos supieran lo que yo estoy pasando. Pero es que no necesito saberlo. Quien no necesita saber es aquel que te va a resolver lo que está pasando. Pero debes empezar y debo empezar a confiar en aquel que nos llamó, aquel que nos tomó por hijo y nos dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Todos los días. Quien se olvida de que Él está con nosotros somos nosotros. ¿Y qué hace que nos olvidemos que Él está con nosotros? El afán. El afán que tenemos por tantas cosas. Por eso que, Señor, deberíamos sentir afán, pero por la piedad. Las cosas que son de Dios. Y estar preocupados por ser más, tener más llenura del Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque esa llenura del Espíritu es la que te va a hacer volar. Si tienes mucha lámpara, pero no tienes aceite, te quedas y me quedo. Y la llenura del Espíritu se consigue en comunión con el Señor, haciendo lo que Dios nos dice que hagamos. Ahí se consigue la llenura del Espíritu. Fíjense, José no tenía el Espíritu como lo tenemos nosotros. Cuando lo ven de sus hermanos, yo me imagino de ese niño la angustia. Porque era un niño. Era un joven que no sabía ni siquiera, por qué sus hermanos habían hecho eso. Lo llevan y lo compran y se lo llevan a la casa de Potifar. Y fui creciendo en el Señor, pero él veía a su padre en la comunión con Dios y él nunca se olvidó de ese Dios. Y en cada proceso que le tocó vivir, él nunca se separó del Señor. Cuando vino la segunda prueba, que fue cuando esa esposa de Potifar se enamora de José y se lo quería comer. José corrió y le tiraron sus ropas en sus manos. ¿Y qué dijo ella? Que lo quiso violar. Y por eso lo colocan en la cárcel. Pero en la cárcel era otra posición. En Potifar, él cuidaba todo el reino de Potifar. En la cárcel lo colocan cuidando a todos los presos. ¿Y qué lo llevó cada uno de esos procesos? Esa confianza en el Señor se mantuvo y lo llevó a ser el segundo después de Faraón. Que cuando se le presentó la oportunidad de vengarse, su corazón estaba conectado con Dios. Y lo hizo llorar con amargura. Pero fue movido a perdonarnos. ¿Estaba José en afán? No. Estaba en conexión con Dios en cada uno de los procesos que vivió. Eso es lo que necesitamos.
estar en comunión con Dios todo el tiempo. Para que cuando venga ese día malo, como dice Efesios, estemos firmes y podamos visualizar lo que el enemigo quiere en contra de nuestras vidas. Son luchas silenciosas, son ídolos silenciosos esos afanes. Y vivimos en un mundo constante. Nuestra economía venezolana, mi hermano, yo soy una, ni pienso en ella, ni pienso. Porque si pensamos en nuestra economía y en lo que percibimos, nos volvemos locos. Pero aquí estamos. ¿O no? Alimentados, con vestido, con calzado. ¿A quién usa Dios? Al que tenga que usar. Pero aquí está su pueblo, que podemos decir, no nos falta nada. Estamos completos. Estamos completos porque Él suple todas mis necesidades. Y nos sentimos en paz y nos sentimos tranquilos. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Porque estamos con el verdadero y andamos con el verdadero. Porque el mejor consejo lo tenemos certifica a través de su palabra. Por lo tanto, ese afán no nos va a dominar, ni nos va a hacer ese ídolo. Lo va a provocar en nosotros lo que el enemigo quiere que provoque. Porque lo que más el enemigo quiere que pase en ti y en mí, que perdamos esa paz, porque el Señor nos da esa facilidad, esa confianza plena que tenemos en el Señor de que Él tiene el control. A mí siempre me preguntan, ¿y cómo te sientes? Bien. Pero es que a mí me dijeron que tiene esto. ¿Y cómo dice que está bien? Porque estoy en las manos de Dios. Estoy en las manos de Dios. Él sabe cuándo será el tiempo, si lo va a hacer, si no lo va a hacer. Lo sigo confiando y cuidándome lo que tengo que cuidar. ¿Para qué me voy a angustiar? Ay, Dios mío, que va a un mes más. Ni el tiempo lo tomo en cuenta. Porque mi mente piensa es en el cargo que tengo, en aquel que está enfermo, en aquel que está en la casa, en aquel que necesita. Ese es mi tiempo, eso es mi pensar. En la responsabilidad que tengo sobre mis hombros. Por lo tanto, lo vi. Ya yo se lo entregué a Él. Él se encargará y estoy segura que Él lo hará. Así que, cuando Él nos dice en Filipenses que todas esas peticiones con ruego delante de Él, nos dice que la tenemos que hacer en acción de gracia, confiando de que ya Él lo que va a hacer, lo va a hacer. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa paz del Señor no significa que todo está bien y todo está perfecto. La paz no es ausencia de problemas. No, la paz significa que en medio del caos, del problema, de la circunstancia, tú aprendes y yo he aprendido a descansar en el Señor. Eso es lo que significa la paz. Que en medio de cualquier situación que sea, tú aprendes a descansar en el Señor. En medio de ese caos. Y eso es decirle, Señor, yo confío en ti. Mi plena confianza está en ti. Lo que ha de acontecer, ha de acontecer. Si recibo el milagro, gloria a Dios. Si tiene que pasar mi turín, gloria a Dios.
En todo sea Dios glorificado. En lo bueno, en lo malo. En todo sea Dios glorificado, porque Él es el que tiene el control. Amén, iglesia. Entonces, si vemos esos dos versículos, podemos decir, ¿qué nos pide Dios? Primero, confianza en Él. Salmo 37, 5. Dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Confianza en Él, lo primero que nos pide. Segundo, que oremos y agradezcamos por todo, en medio de esa tormenta y aún en medio de esa paz. Agradezcamos en todo tiempo. Y tenemos un ejemplo muy hermoso que es nuestro hermano Job. Todos conocen esa historia, pero leamos el capítulo 1, versículos 20 al 22. Job fue entregado por Dios a Satanás. No fue que Satanás se lo pidió, no. Él le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay en la tierra otro como él? ¿Verdad? Varón temeroso, perfecto, recto, apartado del mal. Fue Dios que se lo presentó. Y cuando él se lo entrega, le dijo: pero no toque su alma. Y le quitó todo, mi hermano. Hombre rico en ese entonces le quitó toda la riqueza, sus siembras, su ganado, sus bueyes, todo. Y después el tesoro más preciado que Job tenía, que eran sus hijos. Todo quedó sin nada. ¿Y qué dijo Job en medio de esa gran tormenta y tsunami que le vino a su vida? Aquí vamos al versículo 20. Dice así: entonces Job se levantó con todas esas malas noticias que le vinieron. ¿Y qué hizo? No se quejó, ni lo respetó a Dios, dijo, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y mira sus palabras. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Esa es la iglesia que Cristo quiere. Esos son los hijos que Dios quiere. No que en medio de la tormenta yo me encuentre y me abandone a Dios y empiece a buscar otras cosas y me olvide de Dios. No. Hay una parte en el libro de Job que dice: ¿acaso tengo que alabar y adorar a Dios solamente en lo bueno y en lo malo, no? A esa mujer le dio mujer fatua, necia. Entonces él pide que oremos y agradezcamos por todo. Tercero, que confiemos en su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. En Juan 14, versículo 27, Juan 14, versículo 27, Él nos la entregó y nos dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Me detengo acá. Porque Él dijo así: yo no os la doy como el mundo la da. Porque para el mundo la paz es cuando todo está bien.
Ellos solamente sienten paz y felicidad cuando todo está bien. Cuando llega la tormenta y la escasez, ellos se quejan. Dice, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Que eso es lo que provoca la ansiedad producto de la carne. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Manténganse en la paz que yo les he dado. Mantengan esa confianza que yo he depositado en ustedes. ¿Saben por qué? Porque ¿quiénes tienen acá el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo entre sus frutos dice que nos trajo paz. Así que alguien ansioso y preocupado y desesperado, uy, tan falto de espíritu, tan falto de llanura. Y nos dice que Él guardará nuestro corazón y pensamientos. Cuando estemos en esa paz, Él va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos, como lo dice Isaías, capítulo 26, versículos 3 y 4. Dice así, Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, siempre, toda la vida, mientras estemos vivos. Porque Jehová en el Señor está la fortaleza de los cielos. Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, no en la preocupación, sino en Él. Como dijo Filipenses 4:8, en esto pensar, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es buen nombre, todo el digno de alabanza, en esto pensar. ¿En quién? En Jesús. El que nos trajo esa completa paz. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos plenamente confianza en el Señor, Él nos va a guardar. Cuando nosotros entregamos todas nuestras preocupaciones, problemas, ansiedades, afanes al Señor, Él nos dará en cambio su preciosa paz. Amén, iglesia. Entonces no podemos tener una iglesia estresada, porque el estrés es la peor enfermedad de todo tiempo. Ella nos daña todo, ese estrés nos daña todo. Y el estrés es la palabra que hay ahora, pero ese estrés ¿qué es? Afán. Ese estrés se llama afán. Por eso que por nada debemos estar afanosos. Cerramos con Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, 7. El Señor nos vuelve a decir a través del apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad. ¿Sobre quién? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí. Así que cuando esa preocupación llegue, detente, ya va. Esto tengo que entregárselo yo a aquel que lo puede resolver, porque yo no puedo. Cuando a mí me dieron el monto de la intervención, yo llamé y yo dije, santo, bueno,
Eso es tuyo, papá. No, yo descanso en ti, porque yo no tengo eso. No lo tengo, pero tú sí. Y además tú eres el que tiene el control de mi vida. Yo estoy acá pastoreando esta iglesia, es porque Él me sacó, Él me asignó, Él me colocó. No porque yo lo quise. Mi promesa a Él fue: te voy a servir hasta el último suspirar de mi vida. Y todavía suspiro. Y todavía le sirvo. Amén. No importando las tormentas, mi mirada siempre ha estado puesta en el Señor. Siempre. No importando cuál haya sido mi tormenta. Nunca he separado esa mirada de Él, porque si yo la hubiese separado, yo no estuviera aquí. Amén, iglesia. Así que tengamos paz, plena libertad de quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos? Tienes identidad de hijo. No eres cualquiera. Eres hijo de aquel que creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo lo creó? Solamente dijo: habló y fue hecho. Así que Él va a hablar y tu problema, y mi problema, va a estar solucionado. Gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Gracias te damos por tu paz. Gracias te damos por esa confianza plena, Señor, que has depositado en cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre del cielo, por tu amor, por tu bondad y por tu inmensa misericordia. Gracias por tu protección, gracias por tu sanidad. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas nuestras vidas, Señor. Porque desde el momento que decidimos aceptarte como nuestro único y suficiente Salvador, pasaste a ser el dueño de nuestras vidas. Gracias, mi Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, Dios